Hoy es el segundo tema. La semana pasada estuve predicándoles sobre la iglesia que Cristo edificó. Muy bien. Si yo les preguntara, podemos platicar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es una iglesia? Ya les enseñé. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿qué es una iglesia? Nosotros los hermanos. El grupo de creyentes. Porque la mayoría piensa que la iglesia es este edificio. Este edificio es donde se congrega la iglesia. Este templo no es iglesia. Le llamamos iglesia, ¿verdad? Pero pues así le llamamos. Es el templo. Es más correcto decirle templo que iglesia. Y es más, si nos ponemos más exigentes, la palabra templo, recuerden que nosotros somos, también es una palabra equivocada. Es lugar de reunión, no prácticamente el lugar de donde se reúne la iglesia. Muy bien. ¿Cómo funciona la iglesia? Esto le enseñé la semana pasada. ¿Cómo funciona una iglesia? Una iglesia se gobierna sola. ¿Algo más? Tiene un secretario y tesorero. Ajá, tiene oficiales, pastor. Se gobierna sola, se propaga sola, se sostiene sola. Una iglesia. Bien. Recuerden algo más. Yo quiero que lo que les predico ustedes lo recuerden y lo mantengan fresco en su mente, y no solamente en su mente, sino en su corazón. Recuerden un poquito, por lo menos, cuál es la misión, la visión y la función de la iglesia. La visión: llevar almas, ganar almas para Cristo. ¿Y la misión? El cómo hacerlo. ¿Verdad? Una vez que las ganamos, ¿qué hay que hacer? El cómo edificarlas. A través del discipulado, enseñar la palabra de Dios, enseñarles a vivir una vida cristiana, enseñar a los nuevos creyentes a vivir una vida cristiana. Esto es lo correcto. Para eso nos reunimos, para enseñar. Bien, esto fue la semana pasada. Ahora, ¿fundó Jesús su iglesia? Sí, ajá. hermano, para que se funde la iglesia, para que se llame iglesia, debe de tener el número de los apóstoles mínimo, 12, como miembros, o puede ser con menos. La idea es esta. O sea, la iglesia, la iglesia incipiente, no es una regla, no es una regla. Cristo la fundó con 12. Alguien la puede fundar con 20. Empezar. Alguien la puede empezar. Cuando una misión empieza, ¿no? ¿Con cuántos empieza la misión? Con el puro pastor, ¿no? Con el puro pastor. Con el puro pastor y su esposa y su familia. Ahí empieza una misión. Y se van ganando personas para Cristo. Luego se les explica el plan de la salvación, reciben a Cristo como su Salvador, son salvos, luego se bautizan. Bien, recuerden que los hermanos de las misiones de la iglesia pertenecen a la membresía de la iglesia. Pero un día que la iglesia vamos a decir, la misión tiene 12, vamos a pensar el número más pequeño, tiene 12. O dice, no, yo voy a organizarme como iglesia hasta que tenga 20, porque entre más grande está el grupito, pues puede gobernarse, ya puede tener sus oficiales, su tesorero y su pastor sobre todo, y ya tiene más, si los enseña bien el pastor, ya tiene un poquito de responsabilidad, los hermanos, ya se sostiene sola, apoya un poquito más, Y ya se puede constituir eso. Se puede constituir en una iglesia. Deja de ser misión para constituirse en una iglesia. Se organiza. Esta es la palabra. Y entonces ya funciona ella sola. Entonces se inscribe como iglesia, como AR, hasta que se independiza de y deja de ser misión. Exactamente. Una vez que se organiza, ella puede hacer los trámites. En este caso, ahorita lo que se hace es para registrarse ante Hacienda. Así es.
Muy bien, el tema de hoy. Yo quiero que usted tenga bien claro en su mente y en su corazón. Un poquito antes del tema. Fundó Jesús su iglesia. Porque hay mucha gente que ni siquiera eso sabe. Hay gente que no sabe de eso, ni siquiera eso. ¿Fundaría Jesús su iglesia? Yo le voy a mostrar lo que la Biblia dice. Número 1, afirmativamente. ¿Fundó Jesús su iglesia? Sí, la fundó. Busque conmigo en Mateo 16, 18 y quiero que vea solamente esa frase y que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Fija esta idea. Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo fundó la iglesia. Sí. Mateo 16, 18. Lean todos conmigo. Estamos platicando y queremos aprender todas estas enseñanzas. Este trimestre voy a hablar de algunos cuantos domingos sobre la iglesia para que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Conmigo todos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Cristo dijo a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra pequeña. Dice, y sobre esto, Cristo está hablando de sí mismo, y sobre esta roca, Cristo está hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. ¿Cristo es la roca? Grande. Entonces, la iglesia que Cristo edificó está edificada sobre el Señor Jesucristo. Cristo es la roca grande. Entonces, ¿fundó Jesús su iglesia? Afirmativamente, sí la fundó. Sí la fundó. Muy bien. Ahora, aquí está la declaración. En Mateo 16, 18 dice, edificaré. Solamente vea esa frasecita cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, ahí está la base. Él la edificó. Muy bien. Ahora, ¿cuándo la edificó? Él la edificó, ya sabemos que sí. ¿Cuándo la edificó? La respuesta, durante su ministerio. Y estamos hablando sobre Mateo 16, 18. Si alguien nos pregunta, ¿cuándo edificó Cristo la iglesia? Sí, durante su ministerio, en Mateo 16, 18, ahí nos dice, Él edificó. Ahora, fíjense un poquito más. ¿Qué clase de iglesia edificó Cristo? ¿Cómo era la iglesia que Cristo edificó? ¿Cómo era? Si yo le preguntara un poquito más a fondo, ¿la iglesia que Cristo edificó existe? Porque Cristo dijo que viene por ella. ¿Cómo es esa iglesia? Se da cuenta que hay cosas muy profundas, enseñanzas grandes de la Biblia. A veces nosotros no sabemos de qué. Vamos a ir a la iglesia. ¿Cuál es la buena? Hasta la gente dice, ¿cuál es la buena? ¿No es cierto? ¿Cuál es la buena? Hermano, la buena es la iglesia que Cristo edificó. La gente sí se pregunta, la iglesia que Cristo edificó bien. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Cristo edificó? ¿Cómo es? ¿Qué clase de iglesia edificó? Muy bien. La iglesia que Cristo edificó es diferente. Es diferente a todas las demás, porque fíjense, en el tiempo de Cristo,
La palabra se le llamaba iglesia a una congregación de gente. Si, por ejemplo, si había un mitin, alguien podía decir, ahí está una iglesia, ahí hay asamblea. La palabra iglesia significa asamblea. Entonces, donde estaba un montón de gente, puede decir, ahí está una asamblea. Yo podría decir, ahí está una iglesia. ¿Pero esa era la iglesia de Cristo? No. Ahí no estaba la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo era más que una asamblea. Más que una asamblea común y corriente. Hermano, entonces hay que ver bien lo que dice la palabra de Dios. Ya sabemos que Él la fundó. Ahora, si Él la fundó, ¿cuándo lo hizo? Ya lo sabemos también. Piense conmigo. La iglesia que Cristo edificó es una iglesia diferente a un grupo de gente, a un montón de gente, a una asamblea. La iglesia que Cristo edificó es diferente porque tiene reglas diferentes, formas de disciplina diferentes. ¿Es importante ser miembro de la iglesia? Sí, es importante ser miembro de la iglesia, pero de la iglesia que tiene las características de la iglesia que Cristo edificó. Usted debe tener bien claro todo esto, hermano. Ahora, recuerde, esto es muy importante. Cristo fundó la iglesia y Él dijo que su iglesia iba a perpetuarse. ¿Entiende la palabra perpetuar? ¿Qué significa perpetuarse? Permanecer hasta que Él viniera. ¿Dónde está esa iglesia? Cristo fundó la iglesia y dijo, va a permanecer hasta que yo venga. ¿A qué viene Cristo? Cuando sí vienen las nubes, ¿por quién viene? ¿Cuál es esa iglesia? Los creyentes. Pero esa iglesia debe tener unas características muy diferentes a todas las demás. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que nosotros hagamos buenas decisiones a cuál iglesia. Yo quiero ir a la iglesia que tiene las características que Cristo edificó, porque no cualquiera tiene las características de la iglesia que Cristo edificó. Entonces yo tengo que saber cuál es esa iglesia. Hermano, esto es muy importante. Bien. La iglesia que Cristo edificó era una iglesia diferente a todas las demás. Y ahorita le voy a dar algunas ideas en que ya vimos, la semana pasada vimos que la iglesia que Cristo edificó no fue en el Antiguo Testamento con Adán, tampoco fue con Abraham. En el Antiguo Testamento no había iglesia. La iglesia de Cristo empezó con Cristo y Él la fundó. Y nosotros debemos de saber dónde está ese proyecto o ese plan. ¿Y sabe dónde está? Aquí. Y nosotros debemos de saber. Si usted va a elegir una iglesia, ¿a dónde asistir? Elige una iglesia que tiene el diseño que Cristo edificó, ¿no es cierto? Porque no debe ir a cualquier iglesia, a una iglesia que tiene el diseño que Cristo edificó, ¿o no es cierto? Número 2. Bien, entonces, ¿fundó Jesús su iglesia? Bien, afirmativamente, sí. ¿Cuándo le dio comienzo? En Mateo 16, 18. Aproximadamente a mediados de su ministerio. Recuerde que el ministerio de Cristo duró 3 años y luego fue a la cruz. Él fundó su iglesia durante su ministerio. Yo quiero que usted conozca las características de esa iglesia que Cristo edificó.
Esa iglesia, él dijo, esta iglesia debe de perpetuar hasta que yo venga, permanecer hasta que yo venga. Número 2. ¿Cuándo terminó su iglesia? No, es esta. ¿Cuándo dio comienzo su iglesia? ¿Cuándo le dio comienzo a su iglesia? ¿Cuándo? Regresamos a Mateo 16, 18. ¿Cuándo? Allí, en Mateo 16, 18. Ahora, durante su ministerio. ¿Cuáles eran los elementos o los miembros con los que fundó esa iglesia? Los 12 discípulos. Recuerden que Cristo llamó a 12 discípulos. Yo quiero que los vean. Busquen en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 12. Versículo 2. Mateo 10, 2 al 4. Todos leyendo conmigo. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Muy bien, estos son los 12 miembros, los 12 cristianos salvos que habían creído en Cristo y habían sido bautizados por Juan el Bautista. Fíjense bien, los bautizó Juan el Bautista, algunos de ellos, y con ellos fundó la iglesia con 12 miembros. Los entrenó, los preparó para que, hermano, quiero decir una cosa, la iglesia es una institución. ¿Alguien tiene la idea de lo que es una institución? A ver, platique, ¿qué es una institución? La iglesia es una institución, ¿sí? ¿Dónde se enseña? Sí. ¿Alguien más? ¿Qué es una institución? Algo legalmente establecido. A ver, ayúdenme. ¿Qué es una institución? Cuando pensamos en el DIF tiene es una institución, ¿no? De gobierno, pero es institución. Tiene una visión, una misión, un objetivo. Tiene una razón de ser. ¿No es cierto? Bien, la iglesia es una institución que tiene visión, misión y una razón de ser. Entonces la iglesia es una institución divina, es más grande que el DIF, es más grande que muchas cosas. Es más, la iglesia está por encima de todas las instituciones. Ahora, la pregunta que le estoy haciendo, ¿qué es una institución? Una fundación es igual. Una fundación. ¿Ha escuchado usted de las fundaciones? ¿Cuál es el propósito? Donde uno busca ayuda. Lugares para ayuda. ¿Qué es una iglesia? Lugar de ayuda espiritual. Aquí en la iglesia damos ayuda espiritual. Es una fundación. Es una institución. Y en otras palabras, es una institución, es una organización que se debe de fundar para que funcione sola. No, Jerónimo, igual está trabajando en la misión y quiere fundar una iglesia. Es una organización que se hace. El Señor es el que usa los pastores o los misioneros y fundan una iglesia para que esa iglesia, esa institución funcione, aun cuando yo no esté, cuando Jerónimo no esté, cuando Israel no esté, que funcione solo. Hermano, el día que yo no esté aquí, a mí me daría mucho gusto que la iglesia siquiera comisionara. ¿Me quieren ver?
que cuando yo por alguna razón no puedo ser, hay hermanos capacitados. El pastor no pudo venir. Si no pudo venir el pastor, no es porque se quedó en la casa a ver la tele. Se quedó en casa porque está enfermo, se quedó en la casa porque tiene problemas y no pudo venir. Y si un hermano, y debe haber comunicación con el pastor. Bien, entonces, vamos a salir adelante, hermanos. El pastor no pudo estar, vamos a... La iglesia debe seguir adelante. Esté el pastor o no esté el pastor, la iglesia debe de caminar. Cristo hizo una iglesia y fundó una institución que es la iglesia para que camine sobre ella. Hermanos, es muy importante ver todo esto. Cristo hace las cosas bien y las hace perfectas. Ahora, ¿cuánto le dio comienzo a su iglesia en Mateo 16-18? ¿Con quiénes? Con los 12 apóstoles. Ellos fueron los primeros miembros de la iglesia y con ellos fundó una iglesia, una institución, la iglesia. Muy bien. Vamos a ver que hubo muchos, de entre los 12 apóstoles, hubo apóstoles que los bautizó Juan el Bautista. Alguien busque Juan 1:40, por favor. Juan 1:40 al 43. Juan, el apóstol Juan 1:43. Pónganse de pie alguien y lean. Al 43. Este hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. 43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Hasta ahí, gracias. Muy bien, aquí tenemos a Andrés y Pedro. ¿De quién eran discípulos? De Juan el Bautista. Él los había bautizado. Pero una vez que oyeron de Cristo, vamos a decir, ellos estaban conscientes. Juan enseñó a sus discípulos que él no era el Mesías, pero que después de él venía el Mesías. Entonces, cuando Andrés y Pedro se dieron cuenta que el Mesías ya había venido, ¿qué hicieron? Se fueron con él. Muy bien. Yo quiero que usted me entienda algo. Tenían, porque hay unas personas que piensan que la iglesia se fundó en el día del Pentecostés. ¿Y sabe quién piensa? Es uno de los mayores promotores de esta idea, el señor Scofield. El señor Scofield. Él dice que la iglesia se fundó el día del Pentecostés. No es cierto. No es cierto. La iglesia no se fundó el día del Pentecostés. Se fundó durante el ministerio del Señor Jesucristo. Cristo la fundó. Bien. Cristo tenía todos los elementos para hacerlo. Yo quiero que vean que Cristo la fundó antes del día del Pentecostés. ¿Sabe qué? ¿Qué era lo necesario para fundar una iglesia? Bien, en primer lugar, alguien lea Marcos 1:1. Marcos 1:1. Tenían algo especial. Por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Jesús. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué tenían? Tenían el Evangelio. El Evangelio. Hermano, ¿nosotros qué tenemos? El Evangelio. La iglesia que Cristo edificó tenía el Evangelio. ¿Quién era el Evangelio? El mismo. Cristo mismo era el Evangelio. La iglesia. Había todos los materiales para fundar una iglesia. Bien. Pero no solamente tenían el Evangelio. ¿Sabe qué? Eran creyentes bautizados. Alguien busque
Hechos 1:22. O sea que eran cristianos salvos, pero además eran bautizados. Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Muy bien, fíjense. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo de nosotros, de su resurrección. Tenían el evangelio, eran cristianos, eran bautizados. Juan el Bautista empezó bautizando, pero ve algo más, eran testigos. Tenían una organización. Mire, vean en el capítulo 1, versículo 23. ¿Sí? Y señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Tuvieron una sesión de negocios como iglesia para elegir a quién. ¿A quién eligieron? Al sucesor de Judas. Una iglesia, cuando tiene autoridad, cuando es iglesia. Se juntaron como iglesia para. Entonces tenían todo eso, tuvieron una sesión de negocios. Tenían al Señor Jesucristo, que era la cabeza de la iglesia. ¿Qué les faltaba? Nada. Cristo era la cabeza de la iglesia. Quiero que busquen en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 22. 1:22. Efesios 1:22. Por favor, alguien, leemos esto. Es muy importante. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Muy bien. ¿Alguien más? Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Sí? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Cristo era la cabeza de la iglesia, el que manda. Alguien más busque en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, Cristo es la cabeza, el que manda. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Exactamente. Hermano, todo esto fue antes del día del Pentecostés. Ahora, ya antes del día del Pentecostés ya tenían una ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Una ordenanza para hacerse miembros del bautismo. Bien, ya tenían la ordenanza del bautismo. ¿Sabe que en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya tenían la ordenanza del bautismo. También ya tenían la ordenanza de la cena del Señor. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia? Celebraron la ordenanza de la cena del Señor, ¿no es cierto? Y todo eso fue antes del día del Pentecostés. ¿Se da cuenta? Bien, yo quiero que vean algo más. La gran comisión fue dada antes del Pentecostés o después. Antes. Entonces, la iglesia fue fundada durante el ministerio, por Cristo durante su ministerio. Bien. Se reunían la iglesia, tenían no la obligación,
tenían el placer, el gusto de reunirse como iglesia. Alguien busque Hechos capítulo 1. Hermano, ¿Sí? pero la gran comisión fue dada a los apóstoles en la última aparición de Jesús a sus discípulos, ¿no? Sí. Pero Esa estamos... última fue después de la fiesta de Pentecostés. Sí, pero hablamos de la comisión. La comisión fue dada antes. Fue dada antes de Pentecostés. Fue dada antes a la iglesia. Y ahora, yo quiero que vean aquí algo muy importante. La gran comisión fue dada a un grupo de cristianos dispersos o a un grupo corporativo. Exactamente, esta es la iglesia. Entonces, la comisión fue dada a la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un cuerpo corporativo. Entonces, la iglesia es un cuerpo. Y se lo dio a ella, no se lo dio al cristiano. Porque recuerda que Cristo dijo que la iglesia tenía que dar vuelta aunque esos hombres murieran. Y de hecho murieron los apóstoles y la iglesia sigue, ¿no es cierto? Sí. Pero con esas mismas características, con ese mismo proyecto, con ese mismo plan. Esa es la iglesia que Cristo edificó. Muy bien, vamos adelante, tengo otras cosas. Hechos 1, 13. Bueno, versículo 14, Hechos 1, 14. La iglesia se reunía antes del día de Pentecostés. Ya existía la iglesia antes del Pentecostés. Alguien lea 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús, con sus hermanos. Muy bien, hermano, ¿se da cuenta? La iglesia fue fundada por Cristo. Allá en Mateo 16, 18, esto es durante su ministerio. La semana pasada le dije algo, que le dio reglas a la iglesia. Cuando la iglesia tiene un problema entre hermanos, si un hermano ofende a otro hermano, busque conmigo Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Si hay problemas en la iglesia, Él le dio reglas para solucionar la problemática. Por eso la iglesia es autónoma, gobierna sus propios asuntos. Mateo, déjeme, le di mal, es 18, 15, yo le dije 15, 18, no, es 18, 15. La iglesia tenía todas las reglas para funcionar correctamente. ¿Alguien lea? 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bien, y ahí sigue explicando la problemática. Dice, mas si no te oyeren, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeren, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. ¿Se da cuenta? Que Él la fundó antes del día de Pentecostés. Ahora, celebraron una sesión de negocios, tuvieron la cena del Señor, una ordenanza, la iglesia solamente tiene 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Ya las tenían. Estas son las características de la iglesia que Cristo edificó. Entonces, cuando usted busque una iglesia con estas características, no busque cualquier iglesia. Porque si, fíjense, vamos a pensar, si la iglesia se hubiera fundado, si una iglesia se fundó después del Pentecostés, ¿tiene vamos a decir, la aprobación del Señor Jesucristo? Pregunto. Si una iglesia se fundó después del Pentecostés, ¿tiene la sanción o la autorización del Señor Jesucristo? No. ¿Y cuántas iglesias han surgido en los últimos años? ¿Sí? Y aquí estamos en Hechos 1:8. Exactamente. Dice, pero recibir el poder, que está hablando la iglesia. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en que está hablando la iglesia.
voy a hacer un comentario, a ver si no lastimo a un mormón. Los mormones, ¿cuántos años tiene la iglesia que se fundó? En el 1875. ¿Cuántos años hace? Aproximadamente unos 250 años, 200. No, estoy pasando, ¿verdad? 1875. ¿Sí? Y así hay muchos grupos, asociaciones religiosas que se han fundado. ¿Tuvieron la aprobación del Señor Jesucristo? No. Entonces, hermano, usted para que usted busque una iglesia, búsquela con una iglesia con las características que Cristo diseñó a su iglesia. Que tenga la sana doctrina, que tenga los fundamentos. Ahorita hay muchas iglesias que se apartan a la derecha, otros se van a la izquierda, en fin, porque no tienen un orden, no tienen el diseño correcto. No lo quieren descubrir aquí. Aquí está, Cristo lo dejó en su palabra. Muy bien. Número 3. ¿Cuándo terminó su iglesia? Cristo Jesús. ¿Cuándo? Vamos a decir, antes del día del Pentecostés. El día del Pentecostés, la iglesia fue llena, fue investida del poder del Espíritu Santo. Eso sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fue llena. Porque en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? El día del Pentecostés, es el día que el Espíritu Santo descendió. Muy bien, entonces, quiero que vea algo más. ¿Cuándo ascendió al cielo Jesús? ¿Cuándo ascendió al cielo? Murió. El hermano Jerónimo dio una buena enseñanza ahora sobre la médula de la doctrina cristiana. Que Cristo dice, porque primeramente os he enseñado. ¿Y dice qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Que fue sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Esto fue antes del Pentecostés. El día que resucitó Cristo, 40 días adelante, era la fiesta del Pentecostés. Y ese día Cristo ascendió a los cielos, el día del Pentecostés. Porque él dijo, me voy, pero dejaré otro en mi lugar. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Dejaré, me voy, pero no dejaré huérfanos. Dejaré un consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Entonces, él, ese fue el día que él ascendió. ¿Cómo? ¿Qué cita es? En Juan capítulo 16, busque, Juan capítulo 16, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 1 al 7 para entender bien esto. Dice el 16:1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Todos? Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que pide servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os podréis edificar a vuestro dicho. ¿Sigue? Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, ustedes ha llenado vuestro corazón. Todos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene. Que ya no me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así es. El día del Pentecostés, Él se fue y ese día el Espíritu Santo vino. Muy bien. Hermano, se fue al cielo y dejó a la iglesia fundada y establecida.
bien enseñada, capacitada para predicar el Evangelio. Y ahora, llena del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. El Espíritu Santo viviendo en cada corazón. Antes del Pentecostés, el Espíritu Santo venía solamente de vez en cuando había hundimiento de los reyes, de los sacerdotes, nada más. Pero del día del Pentecostés hasta nuestros días, hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo está con nosotros. Porque el día que Cristo venga por su iglesia, nosotros nos vamos y se va también el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Hay que tener bien diseñado todas esas cosas para entender bien la doctrina de la iglesia. Cristo fundó una institución que tiene la capacidad para seguir predicando, aun cuando el pastor no esté, el copastor no esté. Todos los miembros de la iglesia son parte del corporativo y deben de estar capacitados para hacer funcionar la iglesia. Hermano, Dios usa un siervo, su siervo, para fundar una iglesia. Yo quisiera que de aquí en adelante, de veras, ya empezamos. Los miércoles vamos a tener un hermano, este miércoles pasado, hermano, yo no pude estar porque salía de San Luis, pero el hermano Sergio estuvo predicando aquí. ¿Sí es así? Y me dijeron que fue una bendición. Qué bueno, me da gusto que empecemos a predicar. Y no solamente el hermano Sergio, que todos los que somos miembros empecemos a predicar, que todos estemos preparados para cuando no esté el pastor, la iglesia sigue, hasta hay un coro, dice que la iglesia sigue caminando. Así es, la iglesia tiene la capacidad para seguir predicando. Es penoso, escúcheme bien, cuando el pastor muere, fallece o se va, y que la iglesia se desbarata. Imagínense, esto es triste y es penoso. Y hay muchas congregaciones. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen una enseñanza sana. Y deben de ser, hermanos, todos debemos de los miembros de la iglesia debemos de tener la capacidad para enseñar, para compartir el Evangelio, para dirigir todos. La iglesia es un cuerpo donde todos deben de trabajar, todos deben de estar capacitados. Esa es la iglesia que Cristo edificó. ¿Sí? Igual cuando eso sucede, durante un periodo de tiempo, me imagino que la misma congregación se apoya entre ellos, pero llega un punto en donde tiene que llegar un pastor nuevamente a dirigir. Exactamente. Sí. Porque una iglesia sin pastor, pues no es iglesia. No, a lo mejor hay un periodo donde sí, pero después ¿quién asigna al pastor? Exactamente. La iglesia, cuando el pastor no está temporalmente o cuando se va definitivamente, la iglesia, déjenme decir, vamos a poner un ejemplo, que yo fallezco. Se murió el pastor. Bien, entonces, de los hermanos que sirven al Señor, siempre la iglesia se congrega, y de los hermanos que están sirviendo al Señor, de ellos se escoge, a veces no solamente hay un pastor, hay 2 pastores o más. De esos hermanos se escoge uno hermano para que sea el pastor. Y cuando no hay nadie, la iglesia se congrega, se junta, porque la iglesia tiene poder solo cuando tiene en sesión de negocios. La iglesia solamente tiene poder cuando está en sesión de negocios, cuando están los puros miembros. Y empiezan a hacer invitaciones a un pastor. Se invita a un pastor. Ese es el proceso. O sea, no hay una organización en donde esté inscrito que cada pastor pertenece a esta iglesia. No, supongamos, por ejemplo, el instituto que nos manda una solicitud o... Sí, exactamente, se puede. No, que conozcamos a 1000 pastores. Sí, se puede, cuando la iglesia, se puede buscar un pastor en el instituto cuando no hay miembros. Generalmente siempre, miren, si a Cristo, cuando Cristo murió, cuando Él murió y dejó la iglesia, ¿quién fue el pastor de la iglesia? No vamos a salirnos del patrón. ¿Quién fue el pastor de la iglesia cuando Cristo murió?
Él era el pastor, murió. ¿Quién quedó en su lugar? Sus 12 discípulos. Pero pastor. Pastor. Santiago, no fue Pedro, no es cierto. Pedro no fue pastor, fue Santiago. Santiago fue, la iglesia popular aquí en México dice que Pedro fue, no es mentira. La Biblia no dice eso. Fue Santiago. Lea que en el libro de los Hechos, capítulo 15, y ahí nos dice que es Santiago. Entonces, siempre se escoge de los mismos de la iglesia, de los que sirven al Señor, de los que están preparados para servir. Las empresas, vamos a pensar a nivel de empresa, hermano. ¿De dónde sacan la persona de primera instancia la empresa? De las mismas gentes que tiene ahí, ¿no es cierto? Los van promoviendo. ¿Usted cree que la iglesia con tanta antigüedad no tiene estos principios? Sí, hermano. Entonces la iglesia siempre tiene gente que puede ser pastor, preparada que puede ser pastor, y ellos son los que sirven al Señor. Entonces, Dios fundó una iglesia, que la iglesia es una institución que debe de trabajar inteligentemente. Le dio poder, le dio las reglas, le dio todas las cosas para que la iglesia siga trabajando. El hermano Jerónimo que está trabajando allá, él debe de fundar una iglesia con estas características. Una iglesia bíblica, se le llama iglesia novo testamentaria o nuevo testamentaria. La palabra escrita es novo testamentaria, podemos decir nuevo testamentaria. Esta es la iglesia que Cristo edificó con estas características. No tenemos jerarquías, la iglesia se gobierna sola. Si hay un problema, ella lo soluciona. Nadie la sostiene. De los diezmos y ofrendas que nosotros damos, de ahí se sostiene la iglesia. No hacemos kermeses para sostenernos, no, eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los cristianos, de lo que Dios nos da, damos la 10ª parte. Diezmos. Y eso es para el sostenimiento de la iglesia. Dios instituyó la forma de gobernarse y de sostenerse. Entonces, y de propagarse. Nosotros no necesitamos pagar a una agencia que nos venga a dar publicidad. No, nosotros mismos debemos de darnos publicidad, anunciar a Cristo nosotros. La iglesia es autónoma, es independiente. La iglesia debe de funcionar sola, es una organización perfecta, hermano, que está hecha para funcionar. Por eso, terminó su iglesia el día de Pentecoste. exactamente, fue cuando fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí podemos, si leemos en Hechos 2:41, la iglesia fue creciendo. Y cuando una iglesia crece, pues las necesidades crecen también. En el Hechos capítulo 6, la iglesia, como creció mucho, el día de alinear Hechos 2:41, por favor. Hechos 2:41. Y aquí vamos a entender algo más. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, la iglesia creció, ya no eran 12. Bien, en el capítulo 6 dice que esa iglesia ya necesitaba más servidores. Los diáconos, ¿cuál es la función de un diácono? ¿Sabe usted que la palabra diácono significa servidor? La iglesia crece, las necesidades de servidores crecen también. Ahora hay que tener diáconos. Hermano, esta es la iglesia que Cristo edificó. Bien, el tema, por favor, Eli. Aquí están todos los apóstoles, miren. Pero ahí en Mateo 10 está. Por el tema, por favor, sí. ¿Cómo? Yo estoy pensando en él. Ahí está. Bueno, ¿fundó Jesús su iglesia? Sí. Bien. Afirmativamente, sí. 2. ¿Cuándo le dio comienzo a su iglesia? Mateo 16:18. Durante su ministerio. 3. ¿Cuándo terminó su iglesia?
prácticamente el día de Pentecostés, el día que fue llena o investida del Espíritu Santo. Pero puedo decir que fue antes. La organización fue antes. Ese día solamente fue investida. Le dio reglas, le dio principios, le dio todo. Una corporación tiene sus reglas. Las empresas le llaman políticas. Cuando hablan de políticas, ¿qué es políticas? Son reglas. Nosotros no estamos usando el término empresarial porque no es así. Usamos el término bíblico. Les dio las reglas, las ordenanzas, los principios, que es exactamente lo mismo para que funcione. Hermano, nosotros somos esa iglesia que Cristo edificó. Una iglesia con esas características. Y queremos no apartarnos de la palabra de Dios. Porque si nos apartamos de la palabra de Dios, pues ¿qué hacemos? Entonces ya estamos propagándonos a nosotros mismos y haciendo lo que queremos. No, se trata de seguir lo que Dios dice en su palabra y punto. Hermano, es una bendición. Le voy a seguir predicando a otros estudios sobre la iglesia, del privilegio de ser miembro. Hermano, la iglesia es una institución divina. Y permanecer en ella y trabajar por ella y hacer la voluntad de Dios a través de ella es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Puestos de pie. Terminamos. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, tú diseñaste, planeaste, diste instrucciones, fundaste una iglesia para que se encargue de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Han pasado los años, y la iglesia sigue. La iglesia con estas características, la iglesia bíblica, la iglesia que tú edificaste, tiene principios, diseños, cualidades, características muy particulares, diferente a todas. Y Señor, te damos gracias porque nos das este privilegio. Pedimos tu bendición y nos vamos que nos ayudes. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.